Aleluya. Bienvenidos a Camino de Victoria, a la casa del Señor hoy, a escuchar palabra del Señor. Durante esta semana el Señor ha hablado a mi corazón y yo quiero exponer el día de hoy algo bien importante. Siempre hemos enseñado en este lugar, en este recinto, en esta casa, hemos hablado de lo que es la contaminación espiritual. Hemos hablado mucho de eso y hemos hablado también de cuánto perjudica a nuestro ser el entorno que tenemos, porque muchas veces la limitante que tenemos los seres humanos no es muchas veces en nosotros, sino en el entorno donde nos creamos, en el entorno donde nosotros crecimos o en el entorno donde estamos ahora. ¿Por qué razón? Porque sabemos que la contaminación, así como una contaminación que usted ya se preparó mucho y hablamos tanto del virus, ¿verdad?, de la pandemia, pero también así hay una contaminación espiritual y todos lo sabemos, ¿sí? Todos nos cuidamos de eso. Pero hay algo que el Señor nos llama en su palabra, que Pablo escribe guiado por el Espíritu Santo y le escribe a su hijo espiritual, a su hijo, porque Pablo nunca tuvo esposa, nunca tuvo hijos, pero tenía hijos espirituales como usted los tiene. Entonces, y gracias por ese amén. Amén. Usted tiene hijos espirituales. Amén. Aunque no los mire, pero los tiene aquí. ¿Sí? O sea, déjeme decirle que no solo Cheryl que está embarazada, aquí hay un montón de embarazados también, de hijos espirituales. Entonces, hay algo bien importante en esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que estar conscientes de que el entorno es lo que nos limita muchas veces. Muchas veces nosotros tenemos sueños, tenemos unos sueños ilimitados, porque el Señor mismo, cuando nos creó, nos instaló en nuestra mente y en nuestro corazón sueños grandes. El problema pasa muchas veces que somos ilimitados por el entorno que nos rodea. ¿Por qué? Porque el entorno nos contamina. ¿Y cuál es la contaminación muchas veces que nos pasa? Es las ideas, los pensamientos, la gente lo que piensa. Usted sabe que aquí se le ha hablado muchas veces que si usted se junta con gente negativa, va a ser negativa. Amén. Si usted se junta con gente tóxica, usted va a ser tóxica también. Amén. A menos que usted se cuide de sí mismo. ¿Ya? Diga usted, cuidarme de mí mismo. Entonces Pablo le escribe a su hijo Timoteo, su hijo espiritual, y le escribe en una carta y le dice: Timoteo, cuídate de ti mismo. Yo quiero que le diga la par ahí, al que tiene la par ahí, dígale: cuídate de ti mismo. Dígale, pero dígale con violencia, sin miedo. Aleluya. Entonces vamos a 1 Timoteo. Yo creo que vamos rápido, por favor. El mensaje es corto, pero lleva un significado muy especial. Porque el Señor viene hablando de todo lo que hemos hablado acá. Hemos estudiado a fondo el Apocalipsis, hemos estudiado todas las formas que vienen allá afuera. Y usted sabe muy bien que aunque no le habla del Apocalipsis, usted sabe lo que está pasando allá afuera. Pero lo más elemental en esto, yo le decía al Señor, es cierto, las noticias de guerras y todo eso, sabemos nosotros que decía que va a haber rumores de guerra y todo eso, sabemos que se está cumpliendo. El cumplimiento viene porque el Señor ya viene, está cerca. Y gracias por eso. Amén. No, están en ayuno todos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos la noticia, sabemos lo que está pasando y nosotros mismos miramos la crisis que está pasando. Entonces yo le preguntaba al Señor, pero nosotros que estamos bajo el manto sagrado, nosotros que estamos bajo la sombra del Omnipotente, nosotros que estamos bajo la mano benéfica de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y mire, el Señor cayó en mi boca, porque yo pensé que estábamos en la lista de los acontecimientos que van a pasar allá afuera, y no estamos en la lista. Amén. Aquí hemos hablado de una profecía de Isaías. La pastora decía que le gustaba el libro de Isaías. Dice que le gusta mucho la promesa también de 62, donde la tierra se cubrirá de tinieblas. Usted lo sabe de memoria. Mas sobre nosotros, ¿qué pasa? Será vista su gloria. Aleluya, será vista su gloria. La tierra se va a cubrir de tinieblas. Pero entonces el Señor me hablaba de que sobre nosotros será vista su gloria. Amén. Entonces el Señor me llevaba, estas madrugadas de esta semana, me llevaba a algo bien especial. Yo quiero dejarles una promesa en su corazón instalada, que aunque el mundo está en tinieblas, se va a llegar más de tinieblas, va sobre nosotros, será vista su gloria. Esa es la promesa del Señor. Entonces viene la gente de afuera, va a ver la abundancia que va a haber en nosotros. La gente de afuera va a estar llorando por lo que está pasando, pero en nosotros va a haber gozo y alegría. ¡Aleluya!
preguntaba, Señor, pero ¿cómo puede pasar eso? Si allá afuera va a haber llanto, va a haber lloro, va a haber crujir de dientes y de todo lo que usted sabe. Pero yo decía, Señor, entonces ¿cómo va a ser la manifestación en nosotros? Y mire que el Espíritu Santo lleva algo tan lindo y tan precioso. Y me llegó la palabra donde dice que nosotros vamos a ir de gloria en gloria. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Puedes pensar aquí. Vamos a ir de gloria en gloria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces lo mismo pasó con el pueblo de Dios cuando salió de Egipto. Lo mismo pasó con el pueblo de Dios cuando sucedieron las 10 plagas. La última plaga que hubo, ¿sí? Dice que el Señor le dijo, mata un cordero y de ese cordero la sangre échalo en los dinteles de la casa, porque pasará el ángel de muerte y matará a los primogénitos. Y cabalmente así pasó. Ellos fueron obedientes, el pueblo de Dios, como usted es obediente. Amén. Aleluya. Sí, Aleluya. Amén, gloria a Dios. Así como el pueblo de Dios fue obediente en ese tiempo, mató un cordero, la sangre la puso en los dinteles de la puerta, pasó el ángel de muerte y no mató a los primogénitos del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Para mientras que en Egipto, que estaban esclavos, había lloro, llanto, lamento, había dolor, había duelo en las muertes de la familia de los egipcios. Entonces el pueblo de Dios, ¿qué? Se regocijaba y estaba en la cena de la Pascua. Aleluya. Aleluya. Estaba en la cena celebrando que ya su liberación estaba pronta. Lo mismo pasa con nosotros. Entonces en 1 Timoteo, si ya me lo buscó, en la primera carta a Timoteo, Pablo escribe algo bien tremendo en esto. Yo hace como 15 días estaba hablando con los pastores de esto y estaba enseñándoles esa parte. Pero el Señor volvía a ponerme la mano aquí en mi corazón y me decía, háblale a mi pueblo, háblale a mi pueblo, háblale a mi pueblo. En 1 Corintios capítulo 4 y versículo 16. Y gracias por esa reverencia. Primera carta de Timoteo, capítulo 4. ¿Qué dije? Corintios. Ya vamos a ir a Corintios. Primera carta de Timoteo, capítulo 4 y versículo 16. Mire cómo empieza Pablo a decirle a Timoteo. La primera aquí dice, ten cuidado de ti mismo. No le está diciendo, ten cuidado de tu familia, ya hablamos del entorno, de las contaminaciones. No dice, cuídate de los compañeros de trabajo, porque ya hablamos también de las contaminaciones, que si hay chisme, hay de todo en el trabajo, tú vas a ser chismosa también, chismosa. Y nos encanta el chisme. Doña Lotte. Sí. Entonces, eso ya no lo sabemos, pero aquí dice el contrario. Aquí dice algo bien tremendo y le dice a Timoteo, dice ahora, ¿verdad? La palabra del Señor, cuídate de ti mismo. Pastor, ¿cómo voy a cuidar de mí mismo? Al santo de la gloria. A veces el enemigo está dentro de ti, o el enemigo lo tenés en tu mente por los pensamientos negativos que tenés. Entonces dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aleluya. Bueno, hay algo bien importante en esto. El Señor nos manda que nos cuidemos nosotros de sí mismo. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la limitante no es que esté en el entorno, muchas veces está en nosotros mismos también. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos ponemos barreras, nosotros mismos nos ponemos limitantes. El Señor está hablando y está hablando del ministerio que va a levantar aquí empresarios. Amén. Con corazón empresario. Amén. Aleluya. Y el Señor ya me manda a que yo comience a dar la enseñanza de emprendimiento, de empresario. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria a Dios. Amén. Eso lo vamos a hacer aparte, aleluya. Ya tenemos el lugar, ya tenemos todo el tiempo. Vamos a decirles cuándo vamos a empezar. Pero el Señor mostró que aquí en Camino de Victoria van a salir empresarios. Amén. Van a mantener la obra y van a levantar la obra. Amén. Bendito sea Dios por eso. Entonces, hay algo bien importante, cuidarnos de sí mismo. ¿Por qué? Porque la limitante está en nuestra mente.
Fíjese que Proverbios 27:3 dice, 23:7 dice, así como nosotros pensamos, así somos. Fíjese que eso es una prédica grandísima, solo por ese versículo. Que así como nosotros pensamos, así somos. Amén. Yo no sé cuántas veces usted se ha visto en el espejo. Algunas mañanas usted se levanta y dice, mira bonita, aleluya. Y usted misma se chulea. Estoy hablando de la mujer, que es la que se mira más al espejo. Los hombres casi no nos miramos. Bueno, a menos yo, porque yo tengo que pasarle Tú todo el tiempo te miras. yo tengo que pasarme la secadora. Sí, ya le dije a hermano Joel que me ayude a secarme el pelo. ¿Por qué se ríe? Entonces, mire, ¿cuántas veces nosotros no nos miramos al espejo y tenemos un concepto de sí mismo? ¿Sí? Entonces muchas veces no estamos de acuerdo con lo que somos. Y aunque otra mujer, aunque otro hombre te chulee y te diga cosas bonitas de ti, yo he escuchado hermanitas aquí de Camino de Victoria que dicen, ay no, ¿usted por qué me quiere? Por eso que me mira con ojos de... El Señor te hizo perfecto. Amén. El Señor te hizo con unas cualidades que no lo tiene nadie. O sea, eres original pues. Amén. Pero muchas veces no nos cuidamos de sí mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos menospreciamos de quienes somos. Y estoy hablando de lo físico. Yo siempre lo he dicho aquí. Yo no sé hasta qué punto yo voy a entender por qué la mujer cuando se mira en un espejo, lo primero que hace es verse así. ¿Por qué no se mira la cara o el cuerpo? ¿Por qué tiene que...? Algún día van a decir esa explicación. Yo siempre he tenido esa duda. Yo voy a un banco y hay un espejo ahí, haciendo cola y las mujeres. No sé, algún día me voy a salir de esa duda. Me vas a sacar tal vez. Entonces, dice la palabra, cuídate de ti mismo. Entonces, hay algo bien importante en cuidarnos nosotros mismos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces, repito otra vez, las limitantes están en nosotros. El Señor nos ha creado con una creación tremenda. ¿Por qué razón? Porque dice que la creación, el hombre, la mujer, dice que es corona. Amén. Corona del Señor. Y ¿sabe una cosa? Algo bien importante en esto. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo de barro. O sea, agarró polvo, dice la palabra, ¿sí? Pero nos hizo un muñeco. Y me imagino que para hacer un muñeco tenía que haber echado agua. O sea, nos convirtió en barro, pues. ¿Ya? Pero en Génesis, dice la palabra que usted sabe, en el capítulo 3, donde él le da una asignación a la serpiente y le da una maldición y le dice, de hoy en adelante te arrastrarás en tu pecho y ¿qué va a comer? Polvo comerás. ¿Ya? Pero nosotros somos barro. Entonces la palabra dice que nosotros, la creación de Dios, lo que somos nosotros, los hombres y mujeres, dice que somos corona de su creación. Aleluya. Entonces mire, yo he visto libros, he visto revistas y yo jamás he visto una corona de barro. He visto coronas de oro y con perlas preciosas. ¿Por qué? Porque ese es el poderío de un reinado. Pero la palabra dice que nosotros somos corona. Que tremendo somos barro. ¿Ya? Entonces hay algo bien importante en esto. Que toda la prueba que tú pases, todas las cosas, dice la palabra, que los que amamos al Señor, todas las cosas ayudan para bien. Y a veces pasamos pruebas, a veces pasamos desiertos, que realmente lo que hacen es fortalecernos más. A veces pasamos por una enfermedad que es un fuego, pasamos por una prueba, pasamos por un desierto, una dificultad. Entonces eso lo que nos hace ser más fuertes. Amén. ¿Cómo así? Cuando nosotros pasamos una prueba, viene siendo como comparado con un fuego. Yo le quiero preguntar algo. Si yo meto oro al fuego, ¿qué va a pasar? Se derrite. Perdón, no escuché. Se derrite. Más fuerte, así como le gritas a Se derrite.
¿qué pasa? Se derrite. Se derrite. Ahora, mi pregunta, ¿y si yo meto barro, qué pasa? Se endura. El oro se derrite, la plata se derrite, el bronce se derrite. Pero si yo meto barro, se fortalece. Entonces nosotros somos barro que pasado por el fuego de la prueba, lo que se hace nos hace más fuertes. Amén. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas veces nosotros por una pequeña locura podemos echar a perder algo. Por una pequeña locura nosotros podemos hacer perder algo, ya sea una acción o ya sea un pensamiento. ¿Sí? A veces hablo así, va y pensarán, nos está regañando el pastor mucho ahorita. No, es porque estoy emocionado, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quiero meterle en su mente, en su corazón, esa promesa que el Señor tiene para nosotros. Amén. Que aunque usted mire noticias y está viendo los bombardeos, que bendecimos a Jerusalén, bendecimos a Israel, y vamos a orar por él siempre, aleluya, porque la palabra nos hace que bendigamos a Jerusalén. Entonces, hay algo bien importante. Una pequeña locura, digan todos, una pequeña locura. Una pequeña locura Puede hacer un desastre. puede ser un desastre. Y eso lo dice la palabra. Yo quisiera que fuéramos al libro de Eclesiastés. ¿Sí? Si no lo encuentran rápido, encuéntrenlo en el índice. El libro de Eclesiastés nos hace una mención bien importante, nos da un consejo bien importante. Yo quiero llevarlos hoy a que muchas veces nosotros podemos cometer una locura, o la hemos cometido, porque nadie aquí me puede decir que no hizo alguna locura, que después se la repitió. Pero que muchas veces esa locura le permitió a usted pasar por un campo minado, un campo de fuego, un desierto, que muchas veces aprendió la lección, porque ya no caerá en la misma piedra. Entonces, si usted me va a Eclesiastés, capítulo 10, Amén. y versículo 1. Amén. Aleluya. Eclesiastés, capítulo 10, y versículo 1. Dice la palabra del Señor, siempre en honor al Padre, en honor al Hijo, en honor al Espíritu Santo. Dice la palabra: las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. O sea, en otras palabras, ¿verdad? Si cae una mosca en alguien que está haciendo perfume y cae una mosca, lo va a echar a perder. Entonces dice, así una pequeña locura, digan todos pequeña locura, Pequeña locura. al que es estimado como sabio y honorable. ¿Sí? O sea, echa a perder aún al que es sabio y honorable. Una pequeña locura hace perder lo que usted está haciendo. Hace perder aún su vida. Hace perder una vez la familia. Hace perder sus hijos. Hace perder su trabajo. Una pequeña locura nos hace perder, como una mosca cae en un por decirle algo, en un frasco de perfume, lo echa a perder, ¿sí? El perfumista. Entonces, hay algo bien importante en esto, ¿okay? Una pequeña locura. ¿Por qué razón? Porque la misma palabra nos dice que nos cuidemos de sí mismos, porque muchas veces nosotros mismos no sabemos del potencial que tenemos, pero ese potencial lo podemos usar para bien o para mal. A veces las circunstancias nos obligan a hacer cosas que nunca nos atrevíamos a hacerlas. Amén. Pero las circunstancias nos obligan a hacerlas. Yo les digo un testimonio una vez que yo no me podía subir a un árbol. ¿Se recuerdan? Pero vieron dos perros doberman que me corrieron. Y yo me subí al árbol. Y un arbolito que así se hacía ya se quebraba. Jamás pensé que me iba a subir a un árbol. Y un señor con una escopeta que nos fuimos a robar unas guayabas y unos pocotes, y nos siguió con una escopeta. Él todo lo tiraba para arriba. ¡Pah! Y me recuerdo que había un muro como ese tamaño. Yo no sé cómo me subí. ¿Cómo salté ese muro? No sé. Pero si usted me dice salte ahorita, yo no puedo saltar. Pero el mismo miedo, la misma adrenalina que tenías, no supiste cómo subiste y cómo pasé ese muro. ¿Sí? Les voy a explicar. Hay circunstancias que te obligan a hacer cosas que nunca pensaste que las ibas a hacer. Nunca pensaste que ibas a estar en este país. Y ahora estás.
Porque las circunstancias te obligan. Y muchas veces no sabemos el potencial que tenemos. ¿Sí? Entonces, hasta que alguien nos pega una ayudita. Yo recuerdo muy bien a un rey. Recuerdo muy bien a un rey que dijo: reúnanme a todos los hombres solteros del reino, pero a todos los valientes. Necesito a todos los hombres aquí valientes del reino que se pongan aquí frente a mí. Y cabalmente hicieron el llamado y el reinado dijeron: el rey necesita a todos los hombres solteros valientes. Y cuando estaban ahí en fila, el rey le dijo: quiero encontrar un esposo para mi hija. Y ahí todos emocionados. Les voy a dar dinero, va a vivir en el palacio, se va a casar con mi hija preciosa, pero yo no quiero un hombre guapo y bonito, yo quiero un hombre valiente. Y juntó a todos ahí, y dentro de esos llegó alguien que es delgadito. Aquí no hay nadie delgadito. Llegó alguien delgadito, de aquellos que siempre andan en el chute, a ver qué pasaba. Y todos los valientes estaban ahí. Digo, solamente lo que le pido es que pasen esa gran piscina, una piscina larguísima, pero habían cocodrilos. El que pase al otro lado y el que libere todo esto, esa piscina, y el que pase al otro lado se casará con mi hija. Unos con otros se miraban, ¿verdad? Imagínate una piscina de cocodrilos. Buena comida, señor. Entonces ese sequito que estaba ahí metido por ahí, ¡chupló! Se cae al agua y comienza a pelear con los cocodrilos y comienza a nadar y ¡pah! Sale del otro lado. ¡Wow! Y la hija del rey dijo: está sequito, pero es valiente. Entonces todo el rey va contento porque había algún valiente que sea delgadito, sequito, todo lo que usted quiera, y salió al otro lado. Y el rey le dijo: ¡guau! ¡Qué bueno que hayas salido! ¡Qué valiente eres! Te voy a dar a mi hija, te voy a dar que vivas en el palacio, te voy a dar que goces de todas las cosas del palacio que tengo, ¿sí? Y de todas las cosas buenas que tengo. Entonces le pregunta al muchacho y le dice: ¿qué es lo primero que quieres? Y el muchacho le dijo: yo lo primero que quiero es saber quién me empujó. Quiero saber quién me empujó. O sea, lo habían empujado, Él no quería tirarse a la piscina. Entonces yo vengo esta tarde a pegarte un empujoncito. ¿Por qué? Porque vas a ir de gloria en gloria. Amén. Tengo buenas noticias que la palabra nos enseña, que vamos a ir de gloria en gloria. Amén. Vamos a ir de bendición en bendición. Amén. ¿Sí? No todo es negro, no todo es desastre. ¿Por qué? Porque si le creemos a la palabra, dice la palabra que seremos benditos en el salir y en el entrar. Amén. Seremos benditos en la ciudad y en el campo, donde quiera que estemos, vamos a ser bendecidos. Entonces yo quiero meterte en tu corazón de que si nos cuidamos nosotros de sí mismos y no comenzamos a hablar negativo, no comenzamos a juntarnos con gente tóxica que lo que hace es enfermarnos, sino que más bien necesitamos que alguien nos pegue un empujón, que alguien nos diga que sí podemos, Amén. que alguien nos pueda demostrar las cualidades buenas que el Señor tiene para nosotros. Amén. ¿Ya? Aquí hay empresarios que muchas veces el Señor les está llamando. El Señor les está llamando. Yo sé que están esperando el tiempo de Dios, gloria a Dios por eso. Pero va a haber un momento en que el Señor mismo te va a pegar un empujoncito. Por si no querés. Y tal vez ya sabes que el tiempo llegó. El Señor te va a pegar un empujoncito. ¿Cuántos empresarios yo no conozco que me dijeron una vez: me volví empresario porque me echaron del trabajo? Me echaron del trabajo y no había qué hacer. Tuve que verlo. Le pegaron un empujoncito. Las circunstancias te obligan a sacar lo ilimitado que hay dentro de ti. Entonces Pablo nos escribe a Timoteo, la palabra de Dios dice: cuídate de ti mismo, porque muchas veces no sabemos el potencial que tenemos dentro de nosotros hasta que nos ponen a predicar
hasta que nos ponen con un micrófono. ¿Cuántos de aquí yo no conozco? Ah, que le pasaban así los anuncios y así, mira, así temblaba, solo con los anuncios. Terrible. Y otro, a orar por las ofrendas. Y en vez de las ofrendas oraba por la enfermedad, por no sé qué, se le olvidaba que oraba. Necesitamos un empujoncito. Entonces, ¿qué dice la palabra? Cuidémonos de sí mismo. ¿Sí? Cuidamos de sí mismo. Entonces, hay algo bien importante que quiero aterrizar con este mensaje. Mira, en la Biblia vamos a encontrar que muchos cometieron errores, pero esos errores nos sirvió. ¿Para qué? Para que nosotros tomáramos ese mensaje, que una pequeña locura que muchas veces cometemos por ira, por enojo, por las circunstancias que están alrededor nuestro, ¿ya? Entonces, hay alguien que cometió un error, que le costó muy caro, le costó que se retardara una promesa. Y ese es el problema nuestro, que muchas veces la promesa está, muchas veces la profecía está, muchas veces lo que te han dicho de parte del Señor está, pero nosotros retardamos la promesa. Entonces hubo alguien que se llamaba Moisés. Digan todos Moisés. Moisés. Todos conocemos la historia de Moisés. La palabra nos enseña que todos los nombres tienen un significado. Ayer lo mirábamos, ¿sí? Moisés. ¿Qué quiere decir la palabra Moisés? ¿O qué quiere decir el nombre Moisés? ¿Cómo? Sacado del río. El nombre Moisés quiere decir sacado de las aguas. Bien. Sacado de las aguas. O sea, imagínate Moisés en la escuela. Sacado de las aguas. Presente. ¿Cuál es tu nombre? Sacado de las aguas. Y cabalmente, ¿verdad? Cada uno de nosotros tiene un propósito por el cual venimos a esta tierra. Usted no vino solo a respirar aire, perdónenme, ni a ocupar un lugar. Usted vino por ahí un propósito, porque el Señor permitió que usted sembrara a su papá y su mamá una semillita, y que esa semilla eres tú. Amén. Y Él te tiene aquí por un propósito. Bendito sea la gloria por Él. Aleluya. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? Moisés traía un propósito, y el propósito se lo pusieron desde el nombre. ¿Sabes por qué? ¿Tú recuerdas que cuando estaba en el vientre de su madre, qué estaba en el vientre de su madre? Agua. ¿Sí o no? ¿Cuántos sabemos que estuvimos en agua? Igual que no le gusta bañarse. Pero estuvo en el agua. En el vientre de su madre estuvo en agua. Desde ahí. ¿Por qué? Porque salieron un edicto, sacaron un decreto que mataran a todos los varones. Moisés estaba ahí. Pero Moisés, sacado de las aguas, ¿sí? Liberado de las aguas, ¿ya? Entonces salió de su madre. ¿Dónde lo puso la mamá? En el río. En el río, ¿verdad? Ahí lo puso, ¿sí? ¿Y cuándo fue a parar? Con la hija del faraón. Entonces siempre lo rodeó algo de agua. Moisés iba, usted sabe bien, cuando liberta al pueblo del Señor y se pone enfrente del mar, ¿sí? Y él dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y el Señor le dice, levanta tu vara. ¿Y qué abre? El mar, pero abre aguas. Pasa al desierto y se va al desierto. En el desierto tienen sed. Llegan a un lugar que se llama mar, amargura ahí, ¿sí? ¿Y qué pasó? Las aguas estaban amargas. Y dice la palabra que él echa un palo ahí, porque el Señor le dice, echa el palo ahí, y las convierte en dulce. ¿Qué estaba haciendo ahí Moisés? Convirtiendo el agua amarga en dulce. O sea, todo lo rodeaba de agua. Pero en un momento dado, llevar a 2 millones de personas, que a veces uno con 100 o 200, santo la gloria, imagínense para llevar 2000 personas. Entonces Moisés hace algo, y en Números 20 dice la palabra, si usted busca conmigo, el número 20, es lo último que lo voy a hacer buscar. En el libro de Números, está al principio de la Biblia, usted puede encontrarlo, después de Éxodo, va a encontrar Levítico, y después Números. Y si usted busca Números, capítulo 20, hay algo bien tremendo que pasa con Moisés. Y Moisés, por una pequeña locura, le costó no entrar a la tierra prometida. Yo siempre le debatía, teológicamente y todo. El hombre le sirvió al Señor tremendamente. Sacó a un pueblo de Egipto. Se lo echó como 40 años en el desierto. Y más otros 40. ¿Y qué pasó? Ya cuando iban a entrar a la tierra prometida, la promesa que el Señor había dado,
le dice a Moisés, tú no vas a entrar. Yo siempre me debatía por esto. Yo decía, pero si ese hombre hablaba cara a cara con el Señor, si ese hombre dice que no hay visto hombre más manso que ese, o sea, era un elegido del Señor. Y ya cuando va a entrar a la tierra prometida, no lo dejan entrar. Su promesa se retarda. Y había una lucha dentro de mí cuando yo supe esta historia. Una lucha dentro de mi mente, mi corazón y todo. Porque decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y hasta que una vez encontré una revelación tremenda en mi vida, donde el Señor dice, no vas a entrar a tu promesa con el hombre viejo, porque la vas a echar a perder. Por eso la palabra dice que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Que hay que cambiar nuestra mentalidad, cuidarnos de nosotros mismos. Y con aquellas palabras famosas de que, ¿y si fracaso? ¿Y si no me va? ¿Y si no me sale bien? ¿Y si pierdo más de lo que voy a invertir? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado eso? Y nunca hemos dado un paso hacia adelante por el miedo al qué dirán, por el miedo al fracaso, por miedo a lo desconocido. Siempre tenemos ese temor. Y lo más agotador es el temor al qué dirán. Peor si fracaso, peor si me quedo con nada. Si de todos modos te vas a quedar sin nada. ¿Cómo veniste al mundo? Pues desnudo. ¿Y cómo te vas a ir a la tierra? Desnudo. Me encanta mucho la hermana Nelly. Algo que me dijo la hermana Nelly. Se me quedó en mi mente. Y tiene una gran verdad eso. Estamos hablando de la muerte, dijo ella. Los gusanos hacen un gran banquete conmigo. Santo Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que nosotros tenemos que atrevernos a cuidarnos de sí mismos, pero sabiendo que tenemos un potencial que el Señor nos ha dado. Entonces, en Números 20, capítulo 20 y versículo 1, llega Moisés y el pueblo le está pidiendo agua. Entonces el Señor viene y le habla a Moisés. Y en el 7 dice, en el 27 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano. Entonces, ¿qué le dice el siguiente? ¿Qué le dice? ¿Qué le manda el Señor ahí? En el 8. ¿Va conmigo? Y hablar a la peña, digan todos, hablar a la peña, a vista de vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás a beber a la congregación y a sus vecinos. Que le hablara a la peña. Ya una vez la había golpeado y había salido agua, pero esta vez el Señor manda, y manda que no golpee a la peña, sino que manda que le hable a la roca, hable a la peña. ¿Y qué pasó con Moisés? Estaba enojado porque el pueblo estaba pidiendo agua. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora rebeldes, les dijo Moisés, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña. O sea, no le habló. Golpeó la peña con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no te meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él santificó en ellos. No lo dejó entrar a la tierra prometida porque no cumplió lo que el Señor le había dicho. El Señor le dijo, háblale a la peña, háblale a la roca. Y él, ¿qué pasó? Estaba con una ira, estaba con un enojo, y por una pequeña locura podemos retardar llegar a la tierra prometida. Por una pequeña locura podemos retardar la promesa que el Señor nos ha dado. ¿Sí? Entonces yo me debatía en esto. Yo decía siempre, hace 8 años cuando yo estudiaba esta historia, yo me debatía y decía, wow, pero si por un pequeño error no entró, retardó ir a la tierra prometida.
Y el Señor habló a mi corazón una vez, por medio de otro siervo. Habló a mi corazón. No podemos golpear a alguien que te bendijo. No podemos golpear a alguien que te bendijo. Muchas veces nos bendice a alguien y lo golpeamos. Muchas veces has bendecido a alguien y te ha golpeado. No podemos golpear a quien te bendijo. Amén. La roca estaba bendiciendo con agua y Moisés golpeó la roca y el Señor había dicho que se fuera obediente y que le hablara a la roca. No podemos golpear a quien te bendice. Pastor, pero yo no golpeo. ¿Qué? Puedes golpearlo con palabras. Puedes golpear con insultos. Amén. Puedes golpear con hablar mal de esa persona. Amén. Y tal vez un día te bendijo. Entonces no podemos golpear. Cuidémonos de sí mismos, porque podemos retardar nuestra promesa. Pero qué rico es cuando después miramos que en el lugar de la transfiguración, cuando Jesús llega a ese lugar y se le presenta Elías y se le presenta Moisés a Jesús en el monte de la transfiguración. ¿Dónde estaba el monte de la transfiguración? En Israel. ¿Y dónde estaba ese monte? En Jerusalén. ¿Y qué es Jerusalén y Israel? La tierra prometida. O sea, Moisés sí llegó a esa tierra prometida, pero llegó mucho tiempo después, cuando nace Jesús. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que sí llegó Moisés a la tierra prometida, aunque sea tarde. O sea, muchas veces una pequeña locura puede hacer que nuestra promesa se tarde. Ese es el mensaje central que quiero dejarles hoy. ¿Sí? Las bendiciones están. Mire, ¿sabe algo bien importante que yo he aprendido? Que las bendiciones están en el ambiente. Mire. Las bendiciones están en el entorno. Yo decía a la hermana, Brenda, la oración tiene poder. Y siempre lo hemos dicho aquí. Porque hemos testificado de la gloria de Dios cuando nos ponemos de acuerdo en oración. Hay sanidades, ha habido sanidades. ¿Sí? Ha habido hijos que han cruzado la frontera y ya están aquí. Amén. Bendito Dios. Trabajos que hemos pedido, empresas que hemos pedido y se han dado. La oración tiene poder. ¿Sí? Entonces, hay algo bien importante aquí que recordamos la historia. Hay algo bien importante. Para terminar, en Juan 19, no lo busquen. Miren, dice la palabra que cuando muere Jesús, le ponen un rótulo arriba. ¿Sí? Y le ponen que es el rey de los judíos, el Señor de señores, aleluya. Pero dice que lo escriben en 3 idiomas. En Juan 19 dice que lo escriben en hebreo, lo escriben en griego y lo escriben en latín. En esa secuencia. Y cabalmente, ¿verdad? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento es el pueblo hebreo. O sea, el Señor saca como una figura al pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que ahora nosotros somos injertados en ese pueblo, en hebreo. Después, en el tiempo que nace Jesús, el idioma que predominaba también era el hebreo, pero también era el griego. ¿Sí? El griego, que de ahí viene lo romano, ¿ya? Pero también fue escrito en latín, ¿ya? Entonces, déjeme decirle y recordarle el idioma español cuando usted estudió. Latín viene 2 idiomas. De latín se derivan 2 idiomas, que es el portugués y es el castellano, o sea, el español. O sea, que en esa, si nosotros nos damos cuenta, en esa promesa maravillosa de ese título que está puesto arriba de la cruz de Jesús, esa en hebreo ya pasó, en griego ya pasó, ahora le corresponde a nosotros, a los latinos. O sea que el Señor ha marcado para este tiempo que nosotros seamos los que podemos llevar esa palabra de bendición a todo el mundo. Por eso es que han salido misioneros, han salido pastores, evangelistas a todo el mundo y en diferentes idiomas. Pero ¿quiénes son los que han predominado? Los latinos en este tiempo. Aleluya. Y por eso es que el Señor nos ha mandado a esta tierra, ¿sí? Para que nosotros promulguemos la palabra. Aleluya. ¿Por qué? Porque los latinos somos escogidos en este tiempo. Y gracias por ese entusiasmo. Amén. Es que yo, pastor, yo vine a este pueblo para los laditos, ¿sí? Para eso vine. Se equivoca. El Señor permite que usted esté aquí por un propósito. Amén. Y cada uno de los que está aquí es un propósito. Amén. Aleluya.
vienen para pasar la frontera, o los que podemos venir por avión. No, hay un propósito maravilloso del Señor para cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces los latinos somos los que ahora es el momento nuestro. Amén. Es el momento nuestro donde los anglosajones, donde los europeos van a poder ver y visualizar la bendición que viene para nosotros. Amén. Por eso el Señor pone a caminos agigantados de que nosotros nos levantemos como empresarios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra misma hay una promesa maravillosa y dice: cuídate de ti mismo. ¿Y de qué me voy a cuidar, pastor? De pensar mediocremente. Ya es el tiempo que nos levantemos. Y la palabra dice que seremos cabeza y no cola. Que vamos a dar prestado y no vamos a pedir prestado. Ya es el tiempo que nos levantemos como cristianos. ¿Para qué? Para poder testificar del Dios maravilloso que tenemos. La palabra nos dice que todo aquel que se salga de la mano benéfica de Dios, ¿sí? ¿Dónde vamos a aparecer? Viviendo pobremente, viviendo con limitaciones, viviendo con la palabra no tengo. Aleluya, ya le toqué su corazón. Pero yo quiero que despierte, mi hermano y mi hermana. Ya es el tiempo que nosotros digamos: Señor, aquí estoy. Como dijo Isaías, aquí estoy, envíame a mí. Aleluya. ¿Y saben por qué le repito y le recalco esto? Porque a mí me da tristeza ver gentes que yo conozco, cristianos de otras iglesias, que se han salido de la mano benéfica de Dios. Y ¿saben una cosa? Ahí están padeciendo, ¿sí? Están padeciendo escasez. Y aunque trabajen duro, aunque estén matándose en la espalda, pero no tienen ninguna prosperidad, no hay ninguna bendición en ellos. ¿Ah? Vivían mejor en sus países que como viven aquí. Y conozco muchos, y lo puedo enumerar, muchos. ¿Por qué razón le estoy abriendo el entendimiento? No porque se quede en la iglesia. Le estoy hablando del reino de los Dios. Le estoy hablando del reino de los cielos, ¿sí? ¿De qué me sirve que usted se venga a sentar aquí, pero no tenga una mente ampliada de lo que usted es, de lo que usted puede llegar a realizar, de lo que usted puede llegar a tener? Sin Dios no somos nada. La palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué va a pasar con eso? Que vamos de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria. Por eso es que es importante que nos levantemos. ¿Cuántas veces no les he dicho yo? Disfrute lo que tiene ahora, porque ya no lo va a tener. Va a tener mejores cosas. Amén. Disfrute lo que tiene ahora. Yo tengo un pequeño carrito, yo lo disfruto, porque sé que viene en mi carro. Otro, por favor. Sí, no me digo. Aleluya. El Señor va a cumplir los deseos de tu corazón. Amén. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Yo quiero inyectarte eso en el nombre de Jesús, ¿sí? Aquí, si usted se da cuenta, no pedimos dinero. El dinero nos sigue a nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si oímos atentamente la voz de Jehová y ponemos por obra sus mandamientos, ¿qué va a pasar? Aleluya, las bendiciones nos alcanzarán. ¿Ya? O sea, nosotros no tenemos que ir tras las bendiciones. Muchos van tras las bendiciones y ¿saben qué tienen? Miseria y pobreza, ¿sí? Por más que te quiebren la espalda, por más que tengas 5 o 4 trabajos, si no tienes la bendición de Dios, se te va a hacer agua, ¿sí? Y no es por meterte temor, porque lo que estoy predicando es el reino de Dios. No estoy hablando que te quedes en la iglesia, no. Estoy predicando el reino de Dios. ¿Para qué? Para que seamos testimonio y que la gente pueda decir: wow, ¿cómo has cambiado? Yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero lo que tú has logrado. ¿Y cómo lo hiciste? Fuiste el mejor brujo. ¿Ah? Y que tú puedas levantar tu mano para testificar que el Dios de la gloria te ha dado lo que tienes. Amén. ¿Ya? Que el Dios de la gloria te ha dado lo que tú tienes. Yo he visto gente que se ha separado del reino de los cielos, del reino de Dios, que nos ha marcado bajo la presencia de Él. ¿Qué dice la palabra? El que habita bajo la sombra del omnipotente morará para mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Pero aquellos que se salen de ahí, ¿qué va a pasar con esto?
Y lo que ha pasado, yo conozco familias enteras que se han salido de ese manto bendito de Dios, ¿sí? Y que están quebrando la cara, así, con esas palabras, quebrándose la cara allá afuera, donde el devorador está llegando a sus vidas, porque un día dejaron a la fuente de bendición, porque un día dejaron la palabra vivificante. ¿Y qué hacen? Hasta el domingo. Pastores que, miren, hasta el domingo estoy trabajando todo el día y toda la noche. Esa es bendición. ¿Ah? Esa es bendición, que usted deje a sus hijos durmiendo y que los encuentre durmiendo. Esa no es bendición. Lo siento mucho. Es que mire qué bendición, tengo 4 trabajos. Ajá, ¿y qué? Ya saliste de tus deudas, ¿no? Es bendición, ¿no? También con tus hijos, ¿no? Entonces no le llames bendición. No le llames bendición a lo que te está acarreando pobreza espiritual. No le llames bendición a lo que te está acarreando que tus hijos pasen solos. No le llames bendición a aquello que te está atormentando día y noche porque siempre tenés la palabra de no puedo, no tengo. No le llames bendición a eso, ¿sí? Ya es el tiempo que nos jugamos en la brecha y agarremos la palabra como tiene que ser, porque para eso está esa palabra, ¿sí? La palabra, si usted la escudriña, va a pensar y va a creer y va siempre a hablar de que en tiempos anteriores hubo hambre, pero el pueblo de Dios nunca parecía de hambre, siempre tenía, aleluya. Entonces va a pasar lo mismo ahora. Allá afuera va a haber hambre. Si usted se da cuenta usted en la pandemia, ¿ah? ¿Cuántos de nosotros no teníamos nuestra refri llena? Lo digo con todo orgullo espiritual. Siempre teníamos comida, hasta de más. De algunos a la panza les creció, pero había más comida. De veras, pregúntele que tiene la par, a ver cuándo su refri estaba vacía. Bueno, estaba vacía porque no fue al supermercado, por la gana. Pero siempre había comida, bendito sea Dios. Siempre tuvimos un techo, bendito sea Dios. Y eso tenemos que agradecerlo. ¿Sabes por qué? Es increíble, pero en este país, Estados Unidos, aunque nosotros podamos ver que hay prosperidad y bendición, hay mucha gente que vive en pobreza. La gente no me cree allá, en Guatemala, que aquí en Estados Unidos hay gente pobre. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? ¿Y los dólares? Pues sí, piensan que aquí solo se va a costar dólares. Pero hay mucha gente que cree que aquí no hay pobreza. ¿Sí? Vaya a New York, vaya a Boston, y se va a dar cuenta quiénes viven debajo de los puentes. Cuando nieva, vaya a ver los carritos que pasan llevándose a esa gente para que no se vayan a morir ahí de frío. Hay pobreza, ¿sí? Y gente alentada, que usted lo puede ver en un semáforo y lo puede ver y dice, wow, ¿este por qué no está trabajando? Pidiendo dinero, ¿sí? No hay bendición. Hay una pobreza espiritual y una pobreza de mente, ¿sí? Entonces yo hoy quiero dejarle este mensaje en el nombre de Jesús, que iremos de gloria en gloria. Amén. Iremos de bendición en bendición. Amén. Hay muchos aquí que tienen el sueño en su corazón de ayudar a sus gentes y eso se va a cumplir, pero tú tienes que pagar un precio de estar bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Creer a esa palabra de bendición que el Señor nos habla. Amén. Que vamos a salir benditos en el salir y en el entrar. No importa el lugar donde estés, eres tú la bendición. ¿Sí? Había un día, solo para terminar, un minuto. Hay un hombre que se llamaba Isaac. Su papá era Abraham. Y un día Isaac tuvo que emigrar a otro lado, como lo hizo su papá. Y cuando llegó a ese lugar, dice la palabra que abrió un pozo. Y ¡pum! Salió agua. Y en ese lugar no había pozos. Y dice que los enemigos, los filisteos, vieron que salía agua. ¿Y qué saben qué hicieron? Quitarlo de ahí para quedarse con el pozo. Y se fue a otro lugar. La palabra lo puede usted ver en Génesis. Y se fue a otro lugar. Abrió otro pozo. ¡Pum! Salió. ¿Y este qué? Bueno, dijeron así. Y miren, 3 pozos fue a abrir. Y los enemigos se lo quitaron. Y al cuarto fue a abrir otro lado.
Y a cada uno de ellos le llamaba el nombre diferente, contienda, pleito. Le llamaban a esos nombres se quedaban. Pero cuando fue al cuarto pozo, abrirlo, porque la gente, los rabinos dicen que los filisteos, los enemigos, pensaban que ahí en ese terreno no había agua. Pero como él llevaba la bendición, donde él caminaba, las corrientes de agua lo seguían. Amén. O sea, no importa dónde trabajes, no importa dónde estés, la bendición te va a seguir. Amén. Pero sigue al Dios de las bendiciones. Amén. No siga las bendiciones. ¿Me está explicando? Amén. Al Dios de las bendiciones. Porque Él es el que da y provee. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con este? Al cuarto ya no se lo quitaron. Dijeron, donde va, hay agua abundante. Y a ese lugar le llamó Rehobot. No robot, Rehobot. Rehobot quiere decir cielos abiertos. Amén. Es el pozo de los cielos abiertos. Es el momento que ahora en los cielos abiertos estén para ti. Amén. Yo profetizo sobre tu vida que no vas a pasar en el nombre de Jesús ninguna escasez como lo hiciste antes. Yo profetizo sobre tu vida que tus hijos no van a pasar lo que tú pasaste. En el nombre de Jesús tus hijos serán engrandecidos, tus hijos serán prosperados, no van a pasar las penas que tú pasaste. Tú le vas a dar a tus hijos lo que a ti no te pudieron dar. Y en el nombre de Jesús yo declaro sobre tu vida, sobre tu familia, que será súper bendecida. Aleluya. Bendito Dios, aleluya.